pues de Hugo Chávez, él es un estudiante de noveno semestre y hoy vamos a hablar de lo que es el enfoque general del paciente con anemia, sobre todo pues interpretación de paraclínicos, entre ellos el hemograma y el extendido de sangre periférica, y cómo se va dando pues un abordaje por cada causa de manera general y global para entender un poquito más de este módulo de hematología, ya que en las charlas que vienen vamos a hablar de anemia ferropénica, macrocítica y pues omegaloblástica, y vamos a hablar también de anemias hemolíticas. Entonces, Hugo, adelante. Listo, entonces pues muy buenas noches a todos. Eh, Como acaba de decir pues Felipe, vamos a empezar con el enfoque general de anemias. Vamos a hablar de una manera general, pero de una manera también práctica, pues para que en el momento de la práctica clínica nosotros como estudiantes sepamos qué hacer en el caso de una anemia, que es algo pues muy frecuente. Entonces vamos a ver que la anemia se define o les traigo, mejor dicho, dos definiciones, que es la disminución del número de los eritrocitos circulantes y la disminución de la concentración de hemoglobina en los eritrocitos, que se comparan con los grupos etarios de control completamente normales. Entonces, a lo largo del tiempo, pues ha sido un poco complejo determinar cuál es el valor de hemoglobina que nos va a determinar la anemia, debido a que hay condiciones genéticas y ambientales en las distintas regiones del mundo e incluso un mismo país que pueden hacer que varíe la misma concentración de hemoglobina. Pero se ha determinado de manera general, globalmente, que en los adultos hombres el límite inferior sea de entre 13 y 14.2, y en las mujeres no embarazadas entre 11.6 y 12 gramos sobre decilitro. Estos valores se determinaron teniendo en cuenta que las personas con anemia en los valores de laboratorio tienen un 2.5% menos que la distribución de la hemoglobina normal en los pacientes sanos. Entonces, aquí les traigo la concentración de hemoglobina normal según el grupo etario, ¿sí? Y pues, como sabemos, esto varía bastante dependiendo pues de la edad de nuestros pacientes, pero lo que nos convoca aquí hoy son los adultos, varones y mujeres no embarazadas. Entonces, la epidemiología ha sido algo difícil de determinar debido a que es muy variable porque depende de muchos factores. Además de que la anemia muchas veces es vista más como un signo que como un diagnóstico, y a su vez hay veces que es más parte de un signo que hace parte dentro de un diagnóstico más generalizado. Eh, pero por lo que podemos ver de los datos que hay, que son principalmente Estados Unidos, hay una prevalencia que es global del 24.8% de lo que se ha podido estudiar, y ya en Estados Unidos se ha visto que en los mayores de 65 años hay una prevalencia de un 11% y en mayores de 85 años de un 30%. Entonces esto quiere decir que eh, los factores de riesgo para desarrollar anemia durante la vejez se relacionan con el sexo masculino, con el aumento de la edad, con las deficiencias nutricionales y con las enfermedades crónicas que pueden alterar tanto el ciclo de formación del eritrocito como pues cualquier otra alteración en su destrucción. Hay un dato importante que nos interesa debido a la región en la que estamos, y es que en los pacientes afroamericanos vamos a encontrar entre un 0.7 y un 0.8 gramos sobre decilitro menos de valores normales, y muchas veces esto se relaciona con la alfa-talasemia que tienen estos pacientes debido a que pueden estar presentando anemia de células falciformes, que aquí es muy frecuente y es una enfermedad que tenemos que tener presente nosotros como médicos generales. Entonces vamos a ver que de manera pues así superficial vamos a ver que los eritrocitos que se originan principalmente que se originan en la médula ósea van a sufrir todo un proceso de formación debido pues a factores de crecimiento y hormonales, que van a terminar formando múltiples células sin núcleo y de forma bicóncava muy elásticas. Eh,
van a tener también el proceso de formación de la hemoglobina, que pues aquí vemos toda la serie de enzimas que tienen que actuar, ¿sí? Para formar el grupo hemo, que este grupo hemo se une con la globina, formando la hemoglobina, que es la proteína que nos va, y la molécula, mejor dicho, la molécula que nos va a movilizar el oxígeno hacia los tejidos. Entonces vamos a ver que cuando tenemos una anemia ya instaurada, generalmente no tenemos unos síntomas directos, a menos de que haya una descompensación aguda, principalmente pues por una hemorragia grave. El cuerpo va a compensar esta hipoxia que se va a generar por la anemia, aumentando el gasto cardíaco, generando un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. También va a haber un aumento del volumen plasmático debido a que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, generando la retención de sodio y retención de agua, aumentando el volumen, y este volumen también a su vez nos va a aumentar el gasto cardíaco, y además va a haber un aumento del 2.3 difosfoglicerato que lo que va a hacer es que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, generando que la curva de disociación de hemoglobina se vaya más hacia la izquierda y pues favorezca la entrega del oxígeno hacia los tejidos. Vamos a ver que los signos y síntomas de la anemia dependen de la instauración y de su clasificación en el tiempo, ya sea aguda o crónica. Entonces vamos a ver que cuando es una instauración rápida, los pacientes pueden presentar ortopnea, taquipnea, disnea, taquicardia, mareos, debilidad, cefalea, acúfenos, palidez y pues, los sangrados evidentes. Estos síntomas generalmente son de aparición brusca, abrupta, y son muy descompensadores del paciente, mientras que si vamos a ver una instauración lenta donde el paciente pues generalmente puede estar asintomático, se siente cansado, puede estar un poco pálido, puede indicar que su destreza durante el ejercicio ha disminuido, lo vemos ictérico, en el examen físico le palpamos una esplenomegalia o nos consulta por algún sangrado gastrointestinal, pues vamos a ver que este paciente no se va a encontrar tan descompensado y vamos a pensar que es una instauración lenta, que esto es un proceso crónico que ya viene desde hace tiempo. Eh, y vamos a ver que generalmente los pacientes cuando ya presentan síntomas como estos vamos a encontrar niveles menores de hemoglobina menores a 7, porque los mecanismos que les acabo de mencionar de compensación son muy eficientes a corto y mediano plazo, pero a largo plazo, como todo, en algún momento va a ceder y ya nos va a generar estos síntomas. Entonces vamos a ver que la clasificación de la anemia en general va a ser según el tiempo, según la gravedad, según el tamaño y según la producción o destrucción de eritrocitos. Entonces vamos a ver que según el tiempo no se ha determinado como un tiempo como tal para definir si es agudo o crónico, sino que lo que nos va a determinar si es agudo o crónico es la aparición de los síntomas. Entonces si son una aparición de síntomas repentina y el paciente se nos está descompensando de manera brusca, vamos a pensar que es un proceso agudo, que puede ser una hemorragia en cualquier parte del cuerpo, como la ruptura de un aneurisma, un sangrado gastrointestinal alto o bajo, un sangrado geniturinario durante una menstruación muy fuerte pues, por parte de las mujeres o un aneurisma aórtico o cualquier ruptura pues, de una arteria nos va a generar una descompensación brusca. Mientras que en un estadio crónico vamos a encontrar, como les dije anteriormente, presencia de alguna otra patología crónica que nos explique la anemia. Vamos a ver que la sintomatología es muy progresiva y se relaciona pues tanto con la destrucción de los eritrocitos como una disminución en la producción de los mismos. Aquí encontramos una tabla de las principales causas de anemia crónica, tener muy en cuenta la enfermedad renal crónica por la disminución de la eritropoyetina. Y pues ya el resto de las causas los vamos a ir desglosando poco a poco pues a medida de la charla, y en las siguientes charlas pues también se hablará de muchas en específico. Ya según la severidad vamos a ver que la OMS nos da una clasificación de 4 grados dependiendo de los valores de hemoglobina, donde tenemos que tener muy en cuenta que siempre que veamos a un paciente con una hemoglobina
menor a 6 ya es una hemoglobina, ya es una hemoglobina crítica y que independiente del estado y condiciones del paciente, debemos buscar hacer una transfusión porque es ya un riesgo contra la vida. Generalmente estos grados de hemoglobina los vamos a encontrar en pacientes con una hemorragia activa que no se ha podido controlar. Entonces ya aquí les tengo los criterios para hacer para hacer un trasplante, una transfusión, perdón, de hematíes. Y como vemos, una hemoglobina menor a 6, o entre menor a 5 a 6, ya es un criterio de una para hacer una transfusión. Ya dentro de la clasificación según el tamaño, vamos a ver que esto se hace teniendo en cuenta el volumen corpuscular medio que nos da el hemograma. Entonces, el volumen corpuscular medio es el volumen del eritrocito, entonces los vamos a clasificar en tres. La microcítica, que es un volumen corpuscular medio menor de 80, la normocítica, que es de 80 a 100 femtolitros, y la macrocítica, que es mayor de 100. Entonces vamos a ver que la microcítica, que va a ser la más frecuente debido a la deficiencia de hierro, que es la principal causa de anemia, vamos a ver que además vamos a encontrar la talasemia, la anemia sideroblástica, que es una alteración en la síntesis del grupo hemo, y defectos en la síntesis de hemoglobina. Dentro de las macrocíticas vamos a encontrar defectos en la membrana, que muchas veces se relacionan con enfermedades hepáticas, y con defectos en la síntesis de ADN, que se relaciona con quimioterapia y con anemia megaloblástica. Pero hay que tener en cuenta que si bien la anemia megaloblástica es la principal causa de anemia macrocítica, no solo es la única causa y que hay otras causas que si bien pueden ser un poco más raras, también tenemos que tener en cuenta dentro de la aproximación diagnóstica. Ya las anemias normocíticas, pues generalmente se da por deficiencia de hierro o por enfermedades crónicas, pero o durante un sangrado activo, pero también hay que tener en cuenta que si encontramos una anemia normocítica podemos estar enfrente de cualquier cuadro de los anteriores mencionados o una anemia que posteriormente se convierte en microcítica o macrocítica, pero estamos encontrando una instauración aguda. Entonces la normocítica pues se nos puede convertir con el tiempo en cualquiera de las otras dependiendo de la causa, por lo cual pues debemos hacer más estudios para determinar bien el origen. Aquí les traigo algo muy importante que es el índice de Metzner, que este índice nos sirve de manera preparaclínica para determinar más o menos si el paciente nos está haciendo una talasemia o si tiene una anemia ferropénica en caso de que tengamos alguna duda. Entonces, ¿cómo se hace el índice de Metzner? Es la división del volumen corpuscular medio sobre el recuento total de eritrocitos. Y si es mayor de 13, nos está indicando que el paciente podría tener una talasemia, y si es menos de 13 es una ferropénica. Es importante aclarar que el índice de Metzner no es diagnóstico, sino que nos hace una aproximación. El diagnóstico de talasemia y de anemia ferropénica pues se hace aparte con otros paraclínicos que pues ya les voy a mencionar más adelante, pero este nos sirve para una aproximación diagnóstica de una con un hemograma. Entonces, aquí en las tablas de la izquierda encontramos pues las principales causas de anemia según el tamaño, ¿sí? Y en esta tabla de abajo vemos esta tabla importante para diferenciar entre las principales causas de anemia microcítica, que son la deficiencia de hierro, la talasemia y la enfermedad crónica. Y nos dan los parámetros del hemograma que tenemos que comparar para pues, generar la aproximación diagnóstica. Según la pérdida o disminución de la producción, pues vamos a ver que en esta clasificación necesitamos algo muy importante que es el recuento de reticulocitos, que en muchas instituciones, o pues de lo que yo he podido ver en varias instituciones, el recuento de reticulocitos se debe solicitar aparte del hemograma, y esto es como un error que puede pasar frecuentemente, que solicitamos el hemograma pero no pedimos el recuento de reticulocitos aparte, porque pues algunas veces pensamos que viene de un hemograma o simplemente se nos olvide, pues esto es algo muy importante para tener en cuenta en la aproximación diagnóstica. Entonces vamos a ver que cuando los reticulocitos, que los valores que vamos a tener en cuenta es el 2%, mayor o menor a 2%. Cuando los reticulocitos están mayor al 2%, vamos a pensar en hemólisis y una pérdida primaria de sangre.
Cuando hay un aumento de reticulocitos, tenemos que tener en cuenta, o cuando solicitamos los reticulocitos, que es una mirada indirecta de la función medular. ¿Sí? Entonces, si los reticulocitos están aumentados, podemos decir, listo, la médula ósea está funcionando, el problema no es medular, entonces vamos a pensar más en una hemólisis, una pérdida primaria o cualquier otra causa que sea extramedular. Ya cuando encontramos que es menor al 2%, vamos a empezar a pensar en problemas de la médula ósea. Entonces, ¿qué problemas de médula ósea nos puede generar? Una desnutrición, ¿sí? Que la médula ósea no tenga los nutrientes necesarios para producir los eritrocitos, que la médula ósea entre en una falla, que falten los factores de crecimiento, o que haya procesos infiltrativos, ya sean neoplásicos o infecciosos, que nos limiten la producción de eritrocitos. Hay veces que podemos pedir el conteo de reticulocitos y podemos encontrar que no hay anemia, pero que los reticulocitos están aumentados. Entonces esto pues ya pasa a ser lo contrario de una hemoglobina y pasa a ser una policitemia vera, que pues es una cosa extraña, pero que pues tenemos que tener también en cuenta. Entonces aquí en la tabla de abajo encontramos la fórmula para determinar los reticulocitos. Entonces, generalmente cuando nos llegan unos reticulocitos, nosotros tenemos que hacer una corrección porque las máquinas que nos detectan o que nos hacen el conteo de reticulocitos algunas veces cuentan reticulocitos, cuentan linfocitos como si fueran reticulocitos, entonces tenemos que corregirlos. Para corregirlos, pues tenemos esta fórmula que es el número de reticulocitos por el hematocrito del paciente dividido el hematocrito normal, que es 45, y pues ahí ya nos va a dar si es mayor o menor del 2% para categorizar. Y aquí en la tabla de arriba encontramos pues ya las causas principales de la anemia hipoproliferativa o hiperproliferativa, o por pérdida o por aumento, o disminución de la producción. Entonces, vamos a ver que la principal causa de destrucción van a ser las hemólisis intrínsecas y extrínsecas, y por disminución de la producción, pues van a ser por alteraciones en la síntesis de la hemoglobina o por lesiones de las células madre hematopoyéticas o por infiltración, como pues se los mencioné ahorita, principalmente por neoplasias e infecciones. Vamos a ver que en este cuadro, que es muy importante, nos da un algoritmo diagnóstico, un algoritmo de enfoque, mejor dicho, de las anemias según el recuento de reticulocitos. Entonces, cuando es menor a 2%, vamos a pensar en una alteración o una disminución de la respuesta de la médula ósea. Vamos a fijarnos en el volumen corpuscular medio y ahí entramos a la clasificación según el tamaño, si es microcítica, macrocítica o normocítica, y empezamos a sospechar las causas más frecuentes de cada una, solicitando los paraclínicos correspondientes. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en una anemia microcítica, y pensamos principalmente en una ferropenia, pues vamos a pedir ferritina, hierro sérico, saturación de transferrina, entre otros estudios que pues ya los mencionaremos más adelante, y vamos a ir determinando. Si salen pues alterados estos paraclínicos del hierro, pues vamos a pensar una deficiencia de hierro, y si salen normales o altos, pues podemos pensar una enfermedad crónica que tenga el paciente en una anemia sideroblástica, o bueno, las demás causas ya nos vamos enfocando uno a uno. Y así vamos enfocando todos los estudios según lo que la clínica del paciente, las características del paciente nos vayan indicando. Entonces, ya siguiendo, vamos a ver que aquí tenemos un compendio de las principales causas de anemia según cada una de las clasificaciones que vimos, y es muy importante tener en cuenta lo más frecuente y las características del paciente, como se los he repetido varias veces, porque muchas veces pensamos en causas más raras o causas que no se relacionan con lo que nos está mostrando el paciente, y terminamos gastando tiempo y recursos en paraclínicos que no debemos solicitar porque pues sencillamente no nos fijamos en la clínica ni en la historia que nos cuenta el paciente.
Una cosa importante es que la anemia megaloblástica se relaciona mucho con la anemia macrocítica, perdón, se relaciona con anemia, mucho con anemia megaloblástica y pues efectivamente es una de las principales causas, ya sea por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, pero hay otras anemias macrocíticas que no son megaloblásticas que también son muy frecuentes, ya sea por alcoholismo, por hepatopatías, por infiltración medular, por metástasis, entre otras, e incluso metabólicas, ya sea por hipotiroidismo o por hipogonadismo, podemos tener anemia macrocítica. Entonces, si bien nos tenemos que concentrar como lo más frecuente, no dejar olvidadas otras causas que también nos pueden generar el cuadro que estamos viendo. Entonces, vamos hablando ya de una anemia que pues se dará a profundidad en otra charla, pero pues de manera así superficial, que es la más frecuente, que es la anemia ferropénica. Vamos a ver que se va a caracterizar por ser microcítica, hipocrómica, con una concentración de hemoglobina, una hemoglobina, concentración de hemoglobina corpuscular menor de 25 y un índice reticulocitario menor de 2%, o sea, hipoproliferativo. Vamos a ver que para hacer el diagnóstico vamos a solicitar el perfil ferrocinético, que el perfil ferrocinético se consta de estos 4 paraclínicos, que es el hierro sérico, la capacidad total de fijación de hierro, la ferritina y el porcentaje de saturación de la ferritina. Para confirmar el diagnóstico, estos nos tienen que salir disminuidos para pues, empezar el tratamiento con hierro. Antes de empezar el tratamiento con hierro, también tenemos que tener en cuenta que se debe descartar infecciones porque el hierro puede ser parte como de la alimentación o de los nutrientes necesarios para la infección que tengamos, por lo cual puede empeorar el cuadro. Ya siguiendo con otro grupo importantísimo de anemias, pues es las anemias hemolíticas, que también se dará la charla pues, respectiva, pero tenemos que tener en cuenta que la anemia hemolítica se puede definir como la destrucción de los eritrocitos de manera prematura antes de los 120 días de su vida media. Vamos a ver que generalmente son anemias normocíticas normocrómicas, y vamos a ver que se van a dividir o se van a clasificar según, según dos clasificaciones: las corpusculares o hereditarias y las extracorpusculares o adquiridas. Entonces, dentro de las corpusculares vamos a ver que vamos a encontrar 3 formas principales, que son los trastornos de la hemoglobina, como la talasemia y la drepanocitosis, las membranopatías, como la eritrocitosis y la esferocitosis hereditaria, y la enzimopatía, que van a ser la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la deficiencia de piruvato quinasa. Ya dentro de las adquiridas vamos a encontrar que las inmunes y no inmunes. Dentro de las inmunes vamos a encontrar la autoinmune y la isoinmune, que la isoinmune es más frecuente pues, en pediatría. Y de acuerdo al lugar de hemólisis vamos a encontrar la hemólisis intravascular y extravascular. En la hemólisis intravascular vamos a ver que una frecuente más o menos es la anemia microangiopática, que la anemia microangiopática se da por pues, trauma del eritrocito debido pues, a que hay un daño endotelial. También por enfermedades autoinmunes, infecciones como el VIH, la malaria o la babesiosis, que es causada por el parásito babesia, que es frecuente encontrarlo en zonas rurales porque es transmitido por garrapatas. Y ya la hemólisis extravascular vamos a pensar en membranopatías como las que vimos anteriormente, debido a que en las membranopatías los eritrocitos pierden la capacidad de elasticidad de pasar por los capilares pequeños y sufren muchas veces la lisis ahí. Y las hemoglobinopatías también, junto con las enzimopatías y el hiperesplenismo. Que el hiperesplenismo pues va a ser un aumento tanto de la función como del tamaño del vaso. Este hiperesplenismo puede ser infeccioso o no infeccioso. Dentro de las causas infecciosas podemos pensar en leptospirosis, citomegalovirus, la misma malaria. Y no infecciosas, pues podemos pensar en enfermedades inflamatorias o neoplásicas. También algunas metabólicas. Entonces, aquí en esta imagen
pues les tengo como una manera somera y breve de cómo sucede la anemia hemolítica autoinmune, que es mediado por IgGs y genera pues, eh, no, perdón, esta es cómo se hace la prueba del CUMS directa e indirecta para determinar si hay autoinmunidad a los eritrocitos. Aquí tenemos una aproximación de paraclínicos diagnósticos de anemias hemolíticas. Entonces recordemos la triada de las anemias hemolíticas, que es anemia, esplenomegalia e ictericia. Entonces vamos a ver que vamos a encontrar un aumento de reticulocitos y una disminución de la hemoglobina y vamos a pensar en anemia hemolítica. Hay que, según como les mostré, la aproximación diagnóstica, pensar si es intravascular o extravascular. Si es intravascular, vamos a encontrar una hemoglobina plasmática con LDH aumentados, una aptoglobina, hemoglobinuria y hemosideruria. La hemosideruria es importante porque la hemosideruria detectada pues, en el parcial de orina, podemos ver, nos va a indicar directamente la hemólisis intravascular y pues es una manera más rápida de determinarlo. Además, solicitar las bilirrubinas, tanto la total, directa e indirecta. Y si estamos, y también tenemos que pedir el CUMS. Si el CUMS directo nos sale positivo, pues vamos a pensar en enfermedades autoinmunes que nos pueden estar generando esto. Y si estamos pensando, si el CUMS nos sale negativo, pues ya vamos a empezar a pensar si es una enfermedad congénita o si es una enfermedad adquirida. Si es congénita, entonces vamos a pedir un extendido de sangre periférico para pensar en membranopatías, hemoglobinopatías, y ya pues cada una de las enfermedades que estemos sospechando tendrá sus paraclínicos respectivos que debemos solicitar. Vamos a ver que cuando solicitamos el extendido de sangre periférico y vemos la imagen de patología, podemos encontrar pues distintas morfologías, y dependiendo de cada una de las morfologías vamos a sospechar de las enfermedades que puede tener o la etiología que puede tener el paciente. Entonces, si encontramos esferocitos o eliptocitos, pues vamos a pensar en membranopatías. Si hay drepanocitos, pues en anemia falciforme. Y si no hay si la prueba sale inespecífica, pues tenemos que buscar volver a revisar la historia clínica del paciente y generar una aproximación diagnóstica según lo que vayamos sospechando en esa nueva revisión, porque algo nos estamos dejando. Entonces, para el diagnóstico tenemos lo más básico, que es el hemograma, que nos va a dar todos los parámetros eritrocitarios con los cuales vamos a sustentar y fundamentar nuestra sospecha y vamos a confirmar la presencia de una anemia. Y el extendido de sangre periférica, que muchas veces también se nos olvida pedir y que es de mucha importancia porque es un examen que generalmente se entrega rápido y que nos puede generar una aproximación diagnóstica muy rápida con simplemente la imagen, y nos permite tomar acción y decisiones de manera precoz. Entonces, la manera que determina el extendido de sangre periférica si hay macrocitosis o microcitosis es con la comparación con el núcleo de un linfocito como referencia. Si es más grande si el eritrocito es más grande que el núcleo del linfocito, pues es macrocítica, y si es menor es microcítica. El problema es que, como pues se puede entender, es subjetivo. Entonces esa es una de las desventajas del extendido de sangre periférica. Otro parámetro eritrocitario que tenemos que tener en cuenta es el ancho de distribución eritrocitaria, que muchas veces pasa desapercibido, que nos va a hablar de anisocitosis y poiquilocitosis, que es la variación del tamaño y de la forma eritrocitaria respectivamente. Entonces, este patrón homogéneo o heterogéneo también nos puede hacer pensar en la aproximación diagnóstica. Entonces, por ejemplo, si no hay anisocitosis, si no hay poiquilocitosis, sino que es un ancho de distribución eritrocitaria completamente homogéneo, podemos estar pensando en una anemia por una enfermedad crónica, por una deficiencia de hierro. En cambio, si vemos una variación del tamaño es heterogénea, pues podemos estar pensando en alguna de las otras causas como membranopatías, enzimopatías y demás
que nos puedan alterar el tamaño y la forma del eritrocito. Y aquí les pongo una tabla con los valores normales de cada uno de los valores de los parámetros eritrocitarios del hemograma que pues nos sirven para hacer la aproximación. Dentro de los test diagnósticos que podemos utilizar para hacer una aproximación más cercana, dependiendo de la causa que estemos sospechando, pues encontramos las bilirrubinas para la hemólisis, el bunicreatinina para la baja producción de eritropoyetina por una enfermedad renal crónica, la aptoglobina que nos va a indicar hemólisis, al igual que la LDH, la hemosidenuria, que también es en hemólisis, el CUMS directo e indirecto para la presencia de anticuerpos, el perfil ferrocinético pues, del que ya hablamos, la vitamina B12 y ácido fólico para anemia megaloblástica, el test de fragilidad osmótica para membranopatías y la electroforesis de hemoglobina para talasemia y para anemia drepanocítica, pues principalmente en nuestro medio. Y aquí tenemos pues un resumen de lo que les acabo de mencionar. Entonces ya dentro del extendido de sangre periférico vamos a encontrar distintas morfologías del eritrocito que nos pueden indicar pues distintas patologías. Entonces tenemos los esquirocitos, aquí vemos un extendido de sangre periférica normal, donde vemos neutrófilos, donde vemos linfocitos y donde vemos plaquetas con eritrocitos. Entonces vemos que las plaquetas son estas chiquitas de acá. Vamos a ver que el linfocito, perdón, es este de la flecha roja, los neutrófilos vamos a ver que van a ser estos de las flechas negras y pues los demás vemos unos eritrocitos completamente normales. Aquí ya vamos a ver que si comparamos la población de eritrocitos vamos a ver que hay una hipocromía, se ven más pálidos, ¿sí? Además, vamos a compararlo con el tamaño del núcleo del linfocito, vemos que es más pequeño, entonces podemos decir que es microcítico. Que las causas, pues como ya vimos, principalmente anemia ferroprieta. Aquí tenemos otra microcítica, hipocrómica, los vemos más pálidos en el centro, comparándolos con otros eritrocitos que parecen ser normales. Y aquí tenemos una anemia hemolítica microangiopática caracterizada pues por los esferocitos y por los esquistocitos, que son estos. Estos también son muy característicos de la anemia microangiopática. Aquí tenemos unos eritrocitos que es un defecto de la membrana, una membranopatía. Los tenemos acá. Podemos encontrar a veces también dacriocitos que tienen forma de gota. Y además vemos que son como más chiquitos. Aquí no hay un linfocito, pero pues probablemente sean más chiquitos, entonces pues a veces se puede determinar como una microcítica. Aquí encontramos una anemia de células falciformes, aquí encontramos los drepanocitos. Sí, o sea, tenemos que tener en cuenta que la presencia de drepanocitos no nos da el diagnóstico, aunque generalmente nosotros en adultos no vamos a hacer el diagnóstico de anemia falciforme porque pues generalmente es un diagnóstico pediátrico. Tenemos que tener en cuenta que pues muchas veces esos niños crecen, se vuelven adultos y nosotros vamos a tener que manejarlos y tenemos que tener en cuenta que si el paciente nos llega con una anemia pero sin una crisis de dolor o algo así, pues tenemos que tener en cuenta que esto podemos encontrarlo en un extendido de sangre periférico. Acá pues encontramos otra morfología que son las células diana, que si vemos el centro del eritrocito está como con una cromía normal, pero está bordeado de un halo hipocrómico. Esto se relaciona mucho con enfermedades hepáticas, en este caso pues por una enfermedad de la hemoglobina tipo C, pero también lo podemos encontrar en enfermedades hepáticas, al igual que las membranopatías. Aquí encontramos los acantocitos, que son los de las flechas negras, que tienen múltiples proyecciones, como la imagen que tenemos, por ejemplo, en la mente del coronavirus, algo así, tienen múltiples proyecciones. También se relacionan con enfermedades hepáticas, principalmente virales,
encontramos también acantocitos con las flechas rojas, con las flechas, sí, rojas, eh, que pues los acantocitos sí tienen como una, no son muy indicativos de alguna enfermedad en específico, pero pues son, o sea, al encontrarlos en un extendido de sangre periférico tenemos que empezar a hacer la búsqueda diagnóstica de la etiología como de manera más profunda. Aquí encontramos las células tipo blister que se asocian bastante con la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Recordemos que hay una teoría que nos comenta que la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa junto con el rasgo drepanocítico son adaptaciones traídas desde África o, debido a la prevalencia de malaria que hay en el África subsahariana principalmente. Entonces, de esta manera, el parásito no puede entrar al glóbulo rojo y generar la hemólisis del mismo, pero pues va a generar la anemia. Sin embargo, algunas veces, o muchas, la gran mayoría de las veces pasa de manera sintomática porque termina siendo una adaptación pues al medio en el que se desarrolla. Aquí vamos a ver múltiples células inmaduras que nos van a hacer pensar en algún problema mieloproliferativo o en, en, sí un problema que puede venir de la médula o un problema tipo talasemia debido a que pues la médula ósea va a tener que sacar los glóbulos rojos inmaduros para poder cubrir con el requerimiento de oxígeno que está solicitando el cuerpo. Aquí tenemos el fenómeno de Rouleau, que el fenómeno de Rouleau pues, es la agrupación de eritrocitos en forma de monedas que se asocia principalmente a procesos infecciosos inflamatorios eh, donde encontramos proteínas monoclonales. Aquí ya, pues, ya a punto pues, de terminar, encontramos que dentro de todos los estudios, pues muchas veces, como les comenté en la clasificación por disminución de la producción o por un bloqueo en la médula ósea, pues vamos a tener que hacer un aspirado de médula ósea para ver cuál es la etiología directamente sobre esta. Entonces, las indicaciones es que en el extendido de sangre periférica encontremos las formas inmaduras, haya una pancitopenia severa, que la pancitopenia, recordemos que es la disminución de de todas las líneas sanguíneas, que los reticulocitos estén muy bajos, lo cual nos va a indicar pues, que la médula ósea no está funcionando o está funcionando muy poco, que la circulación de eritrocitos, bueno, circulación de eritrocitos con núcleo que hace parte de las formas inmaduras, una evidencia de infiltración medular ya sea por neoplasias o por infecciones, que encontremos una proteinemia monoclonal, que pues ya nos habla de enfermedades congénitas, eh, la anemia y una anemia severa que no encontremos una causa o una etiología después de haber hecho todos los estudios respectivos y que la clínica del paciente nos indica una mielodisplasia. Entonces, ya para terminar, vamos a ver que hay 5 mensajes principales para que los tengamos en cuenta y los llevamos a casa. Que primero, que la anemia ferropénica, si bien es la más frecuente, no es la única y tenemos que tener en cuenta que si bien pensamos primero en caballos, hay unos caballos que son igual de frecuentes o un poco menos y que tenemos que tenerlos muy claros. En la importancia del extendido de sangre periférica, ya vimos que un examen, entre comillas, simple nos puede dar una aproximación diagnóstica de manera importante y rápida, que nos hace tomar decisiones de manera precoz. El recuento y corrección de reticulocitos, que no se nos olvide que dependiendo de la institución donde estemos hay que solicitarlo aparte y que nos va a dar una parte de la clasificación y que nos va a servir también como indicativo de un aspirado de médula ósea, lo cual es importantísimo para determinar la etiología. Importante la severidad de la anemia, que no se nos olvide la clasificación para saber cuándo tenemos que transfundir a ese paciente, cuándo tenemos una gabela de tiempo mayor y cuándo preocuparnos pues, más por
la anemia como tal. Y pues importante, que a veces parece obvio, pero hay veces que nos olvidamos, empezamos a solicitar para clínicos, por ejemplo, una electroforesis de hemoglobina y no hemos solicitado el extendido de sangre periférica, o no hemos solicitado, por ejemplo, si el paciente cabe en una anemia microcítica hipocrómica, no hemos solicitado la, la ferrocinética. Entonces, pues primero los exámenes básicos para saber dónde estamos parados, saber qué es lo que nos muestra el paciente que tiene, y ahí en adelante ya irnos complejizando en los estudios para pues determinar la etiología. Muchas gracias. No, Hugo, muchísimas gracias a vos. La charla muy completa, abordar pues el tema de anemias como el abordaje general es muy difícil, porque si bien se pudieron dar cuenta en la charla, hay muchísimas causas por cada subgrupo de anemia, en cada tipo de anemia y dependiendo de la actividad y el paciente afectado. Y pues digamos que en la parte de tratamiento y de diagnóstico por subtipo de anemia, pues vamos a hablar a lo largo del módulo. No sé si alguien tenga una pregunta o una corrección o apreciación sobre la presentación. Sí, hola, ¿me están escuchando? Sí. Sí, digamos, en la imagen donde le está mostrando los acantocitos, o sea, ahí están mostrando como tal dos tipos de alteraciones. Están mostrando acantocitos, si la puedes poner por... Está, sí, eso, o sea, está mostrando acantocitos y equinocitos, ¿listo? Entonces, porque ahí hubo como una confusión, que Hugo pues lo debe saber. Entonces, digamos que la diferencia entre un acantocito y un equinocito va a ser como el tamaño de sus proyecciones. Entonces, pues solamente eso pues que vi. Listo, muchísimas gracias. Yo tengo una duda. Dale. ¿En qué casos se enviaría como tal el test de fragilidad osmótica? Mira, pues el test de fragilidad osmótica lo que nos va a hablar es qué tanta habilidad tiene ese eritrocito para pasar por lugares pequeños, que pues son principalmente los capilares. En casos donde la membranopatía, como la esferocitosis hereditaria o los eliptocitos principalmente, y los estemos sospechando, porque los pudimos haber visto en una extendida de sangre periférica, los solicitamos para ver si ese eritrocito, cuando pasa por esos lugares pequeños, se lisa, o sea, se destruye. Entonces esos son como los indicativos principales para pedir un test de fragilidad osmótica. Ah, listo, muchas gracias. Y yo te pregunto, de pronto la charla quedó grabada, pues va a quedar subida en algún lado. Ah, ok. Sí, la charla queda grabada y yo creo que hoy mismo la estamos subiendo al YouTube, pues para si la necesitas ver. ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna Sí, qué pena. Quería hacer una pregunta respecto a la fórmula de la corrección de los reticulocitos. ¿Eso no varía si a la persona a la que le estamos haciendo la corrección es hombre o mujer? No, porque el valor del hematocrito normal no varía según el sexo del paciente. Lo que varía es la hemoglobina, pero el hematocrito normal, que es esperable, que es 45, no va a variar. El número de reticulocitos pues sí varía dependiendo de cada paciente, y el hematocrito del paciente pues también varía dependiendo del paciente. Pero esta variable fija no nos va a variar según el sexo. Ah, vale, porque es que yo tenía entendido que el hematocrito se tenía que poner, era el hematocrito ideal, que para mujeres sería 40 y para hombres sería 45. Entonces, pues por eso me quedó como la duda. Generalmente se usa la constante de 45%. Digamos que tu duda surge en si el índice reticulocitario es mayor al 1.5% o mayor al 2%. En las mujeres 1.5%, en los hombres 2%. Sin embargo, digamos que la fórmula como tal tiene la constante de 45% como hematocrito normal, y ya el resto la va sacando con datos clínicos puntuales, que sería el conteo de reticulocitos en porcentaje y el reticulocito de tu paciente, sea hombre o mujer.
Ahí lo que cambiaría es si se define como hiperproliferativa o hipoproliferativa en mujeres menor de 1.5%, en hombres menor al 2% para hipoproliferativa, y si es mayor, pues significa que la médula ósea está respondiendo de manera adecuada. Ah, vale, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Con la parte también de los reticulocitos, si vos tenés un aumento, tendrías una anemia regenerativa, ¿no se presenciaría una anemia macrocítica en ese caso, por el tamaño de los reticulocitos aumentados, como los reticulocitos más grandes? No necesariamente, porque, o sea, dependiendo del origen de la macrocitosis, dependiendo del origen de la macrocitosis, puede que sí tenga que ver con esa hiperfunción de la médula ósea, sacar eritrocitos de manera rápida y no esperar a que cumplan con los parámetros estándares. Pero en el caso de que vamos con una extendida de sangre periférica o mejor dicho, nos llegue un hemograma con una macrocitosis, antes que pensar que la médula ósea esté produciendo de más, pensemos si de pronto estamos dando un medicamento. Bueno, esa fue una cosa que se me olvidó aclararles, que la macrocitosis no solamente es por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, sino que hay varios medicamentos que nos pueden generar macrocitosis, como la acidobudina, como varios antirretrovirales, y hay un medicamento que también es muy importante que tenemos en cuenta, que se me acaba de ir en este momento, ya se los digo, que es la hidroxiurea, que es para el tratamiento de la anemia drepanocítica, que, o sea, de manera refleja vamos a pasar de drepanocitos a macrocitosis. Pero ya volviendo con su pregunta, no necesariamente cuando tengamos una macrocitosis puede ser una hiperfunción de la médula ósea, sino que tenemos que pensar en lo más frecuente primero, pero puede pasar. Yo quería mencionar algo. Espérate, Félix, para contestarle a Camilo, qué pena ahí. Yo también hacia eso. No, dale, uno, pensé que iba a preguntar. Sí, sino que como Camilo está preguntando por si la reticulocitosis puede generar la macrocitosis. Entonces lo que pasa es que cuando la anemia es regenerativa, pues el hecho de que la médula saque pues, los reticulocitos va a hacer que llegue un momento en el que saca unos reticulocitos tan inmaduros que van a estar muy grandes. Entonces eso te da como eso es lo que te va a aumentar el hematocrito, y por eso es que toca hacer ese índice, pues, o sea, por eso es que toca corregir los reticulocitos. Y pues eso en sí, en sí no es que sea una macrocitosis, es como una falsa macrocitosis. Ahí, para complementarte, Camilo, hay dos causas grandes de anemias hiperproliferativas: las hemorragias agudas y las anemias hemolíticas. Ambas son normocíticas y normocrómicas característicamente. Hay un hallazgo al extendido de sangre periférica característico de las hiperproliferativas que se llama la policromatofilia o la policromasia, que es el reticulocito inmaduro que se va a ver más basófilo al microscopio que el glóbulo rojo, sin que haya un cambio en el volumen corpuscular medio, que es lo que te define como tal la macrocitosis. Tanto no es que te aumente el volumen corpuscular medio, sí te lleva a la anisocitosis, sí te lleva a que el paciente tenga una policromasia o policromatofilia. No sé si vos pusiste eso, Hugo. Sí, lo estoy buscando. Pero aquí hay policromatofilia. Como tal, mira. Pero como tal, no te aumenta el volumen corpuscular medio, y de hecho, lo que te decía, anemias hemolíticas y por hemorragia, pues van a ser normocíticas y normocrómicas. Sí, aquí se ve una relación con lo que decía Félix, con lo que dice Felipe, y es, si vos ves, son células inmaduras, pero son más grandes que un reticulocito normal. Y no te van a aumentar el volumen, pero no te van a aumentar el volumen corpuscular medio, pero pues sí hay un aumento del tamaño como tal, pero no es necesariamente por el volumen corpuscular, sino porque es el eritrocito inmaduro. ¿Te quedó claro? Sí.
Y la otra duda que tenía es, cuando hablaste de las anemias hemolíticas, decías que pues, normalmente se encontraba un hiperesplenismo por el aumento de la función del vaso. Pero tenía la duda porque, digamos, una de esas anemias es la de células falciformes y algo que se ve en ellas es que es lo opuesto. Ahí es hipoesplenismo y esa es la anemia más común de las anemias hemolíticas, según tengo entendido en la población pues, adulta. Igualmente, pues deberíamos direccionar a un paciente que tenga hiperesplenismo como una anemia hemolítica como primera causa. Pues depende, porque es que hay o sea, la triada, como todas las triadas no se cumple siempre, pero pues hay una triada que es la que hablas, la del hiperesplenismo. No necesariamente puede ser una anemia hemolítica, sino puede ser cualquier otra causa, puede ser, pues, por ejemplo, una enfermedad autoinmune. Pero si además de la hiperesplenismo encontrás ictericia, pues entonces ahí sí te guía muchas cosas, pues el examen físico ya te guía bastante una anemia hemolítica. A tener solo, o sea, una cosa es tener solo hiperesplenismo, otra cosa es estar anémico, tener hiperesplenismo y tener ictericia, que son la triada que tenemos que cumplir para pensar en una anemia hemolítica, pues, solo con el examen físico. Sí, igual ese tema lo vamos a ver creo que en 2 semanas, que vamos a hablar acerca de anemias hemolíticas, entonces lo vamos a poder aclarar de mejor manera. O sea, pues de mi parte me parece que hubo, pues para hablar de todas las anemias y hacer un enfoque general de todas las anemias en menos de 1 hora, pues eso no, pues digamos que no es lo más fácil del mundo porque una anemia se puede quedar hablando todo un día, pero pues es como un brochazo para el módulo que estamos empezando y de los distintos tipos de anemias que vamos a ver. Y pues nada, lo otro que a mí me gustaría complementar es siempre que no tengo una anemia, detrás de la anemia hay algo más. Una persona no se pone anémica porque está ferropénica o porque no está comiendo carne o porque lo que dice la gente del común, que es que no está tomando jugo de uva, de mora, bueno, esas pendejadas, pero pues siempre detrás de una anemia hay algo más. Y tratar de englobar siempre la anemia en un síndrome clínico, llámese algo hematopoyético netamente, algo inmunorreumatológico, sea por medicamentos, sea por neoplasias, que pueden haber manifestaciones para neoplásicas que debuten con anemia. Entonces siempre tener en cuenta que una anemia le prende una de las alarmas de que hay algo que está pasando a nivel de la médula ósea. Entonces no solo, sí, no, es que yo tengo anemia, ya me estudiaron y me dijeron que tomara hierro, y uno ve personas les mandan hierro con la ferritina y el hierro sérico y los depósitos de hierro completamente normales y tomando hierro de por vida. Entonces, pues, no sé, de mi parte, ya lo habías dicho, siempre tener en cuenta los medicamentos y más en pacientes polimórbidos que tengan enfermedades inmunorreumatológicas, el metotrexate que asocia fallo medular y todos los DMARDs o PARMENS que pues son utilizados en manejo de las enfermedades inmunorreumatológicas, siempre tenerlo en cuenta. Pues ahí radica la importancia de la buena historia clínica y los antecedentes del paciente para realizar un enfoque. De resto, pues a mí me pareció que estuvo muy bien todo. Sí, pues ya como completando con la idea de que al tener una anemia no significa que es anémico y ya. Recordemos que la anemia muchas veces en un enfoque clínico es visto más como un signo más que como un diagnóstico como tal. Entonces, pues para tenerlo en cuenta eso, y la quimioterapia también, muy importante, que es muy frecuente que cause anemia. Dale, Félix. Otra cosita que yo quería mencionar, pues creo que al inicio de la presentación Hugo mostró el punto de corte para transfusión. Ok, bueno, entonces, pues como que te enfocaste principalmente en la parte de abajo, como pues en decir que pues a partir de 5 pues se transfundía. Pero pues en términos generales, pues recordar que pues el punto de corte como para todos los pacientes es 7 pues de hemoglobina para hacer pues transfusión. Y en un paciente, por decir, sintomático, pues con toda la clínica pues de un paciente anémico en cuanto pues a síntomas, pues a partir de, si está en menos de 10 ya pues se considera transfundir. Y pues hay otro grupo que sí es como pues mucho más difícil saberlo, pero el punto de corte que se cree en pacientes, por ejemplo, con infarto agudo de miocardio y falla cardíaca es transfundir cuando está por debajo de 8 o 9.
Ahí para complementarle a Félix, que eso es un dato muy importante, pues sí, digamos que mensaje grande, uno transfunde por debajo de 7 en un paciente que tiene una anemia aguda, característicamente por una hemorragia de vía digestiva alta o por una hemorragia asociada a un trauma, uno transfunde por debajo de 7. Ahí la pregunta que uno se hace es, entonces, si uno transfunde por debajo de 7, ¿en qué cambia la clasificación de la OMS? Si es severa o si es crítica. Básicamente, Hugo, cuando usted la hemoglobina como la pones ahí por debajo de 5, vos ya no únicamente transfundís hemoderivados o no únicamente transfundís sangre, sino que también hablas de un pool de plaquetas, de plasma fresco congelado o de un crío precipitado, generalmente cuando es por debajo de 5. Entonces ahí lo tomas en una relación 1-1-1. Obviamente eso depende de la causa y uno se puede identificar una anemia crítica no únicamente por la hemoglobina por debajo de 6 o por debajo de 5, sino también porque los pacientes hacen una manifestación que se conoce como core anémico. Lo mismo que vos dijiste, taquicardia, empiezan a demostrar, o bueno, presión del estado de conciencia y hacen signos de bajo gasto cardíaco. Es el momento donde ya no hay compensación para ese tipo de anemia. El resto, pues nada, yo creo que el mensaje de anemia quedó claro pues para todos en la sala. Siempre clasifíquenla por severidad, por el volumen corpuscular medio y por la hemoglobina corpuscular media. El RW también te determina si hay anisocitosis o no. Y pues el extendido de sangre periférico también es esencial para la evaluación de la anemia como tal en el cuidado o en el manejo de atención primaria. Lo último, pues no sé si alguien más tenga algo que decir, yo solamente quiero decir otras dos cositas. Félix ahorita habló del paciente con insuficiencia cardíaca. Hay otro paciente importante que es el renal crónico. Estos pacientes, por lo general, cuando tienen un porcentaje de saturación de transferrina por debajo del 20% o una ferritina menor a 100, ya necesitan una reposición de hierro porque mejora el pronóstico y mejora la calidad de vida considerablemente. ¿Vos habías puesto ahí el perfil ferroquinético? ¿Me lo puedes mostrar un segundito? Sí, ahora ya, por favor. Ya lo pongo. En los exámenes para ferropenio. Bueno, mientras lo pongo, también es importante que en anemia, pacientes con prótesis de válvulas, es importante también ver que estos pacientes con prótesis tienen anemia hemolítica intravascular, que es un hallazgo más o menos frecuente cuando empieza a fallar. Y ahí, pues es la correccioncita nomás. Acuérdate que es porcentaje de saturación de transferrina y no de ferritina. La ferritina es solamente el marcador de ferritina y vos ves la saturación de transferrina, que esos son los marcadores, pues, o lo que se llama como perfil ferroquinético. Y ya con eso se define el manejo. Vamos a hablar del manejo de reposición endovenosa y de reposición oral la próxima semana. Y pues como abrebocas, la charla estuvo excelente. De verdad, Hugo, felicitaciones. Muchas gracias a todos los que participaron, todos los que preguntaron. Si hay otra duda, la pueden hacer por el Instagram o preguntarme a mí o directamente a Hugo. Y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Hugo, por la charla. Muy